Señor, te alabamos, exaltamos y bendecimos. Declaración de adoración, eres tú, Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, la verdad, sabe quién es Dios, mi salvación, el único amor, eres sincero, imposible negar a Él. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Vamos a decirlo. Mi corazón de adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. La verdad, sabe quién es Dios, mi salvación. El único amor, eres sincero, imposible negar a Él. Eres todo poderoso, sí, Señor, grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, mi verdad y propio. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, mi verdad y propio. Vamos a decirle tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, mi verdad es todo. Eres todo poderoso, eres fuerte, invencible, mi verdad es todo. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos a abrir un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Uno de los libros históricos que encontramos en la Biblia, el libro de Nehemías. Si lo quieren encontrar más rápidamente, se encuentra antes de Salmos, antes del libro de Job. Amén. Bueno, pueden sentarse. En Nehemías capítulo 2, versículo 4. Bueno, ¿cuántos han leído el libro de Nehemías? Bueno, tal vez no. Yo les voy a contar, cuando conocí al Señor yo tenía 11 años de edad y me propuse, desde que comencé a congregar, leer la Biblia. Y arrancaba en Génesis 1:1 y terminaba capítulo 22 de Apocalipsis. Y cuando terminaban, ¿saben lo que volví a hacer? Arrancaba de Génesis 1:1 nuevamente hasta Apocalipsis. Así que, no sé, no tengo idea, pero sé que he leído varias veces todo el libro de corrido. Y lo que hacía era, cada vez que lo leía, marcaba cosas que Dios me hablaba particularmente. Así llegó a ser mi primer Biblia, todo marcas. Claro, primero marcaba con un color, después con otro. Y entonces, claro, tantas veces de pasar por el mismo libro y Dios me volvía a hablar. Y bueno, me di cuenta que Dios habla en toda la Biblia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén. Entonces, haga este ejercicio. Lo mejor que puede hacer es leer la palabra de Dios.
Tal vez en algunos momentos se dedique a un libro en particular, pero si no tiene ningún libro en particular en este momento, bueno, lea toda la Biblia, o sea, toda la palabra de Dios. Es cierto que hay algunas partes que usted va a encontrar, y a mí me pasaba, ¿no? Cuando llegaba el libro de Levíticos o del Éxodo y que estaban los nombres de las tribus y el hijo del hijo del hijo del otro hijo, etcétera, y uno dice, ¿para qué estará esto acá? La verdad que no entiendo. Ahora, cuando nosotros vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, entendemos la genealogía. ¿Por qué era tan importante mantener? Era para que se entendiera el cumplimiento de las profecías en Jesús, de qué tribu venía, quién era, porque encontramos que de repente aparece en la Biblia David, y después a Jesús se le dice el hijo de David, pero ¿qué pasó entre medio? Tantos años, ¿no? ¿Cómo es que llega a ser familia de David? Y tantas otras cosas de la Biblia que encontramos que a veces en el primer momento no le encontramos por ahí una utilidad o una aplicación práctica para nosotros, pero toda la palabra de Dios es útil. Amén. Y no solo para esto que estoy diciendo, sino también cuando encontramos otros cumplimientos proféticos y cuando entendemos qué sucedió en la historia hace unos 4.000 o 5.000 años atrás, al principio, entendemos por qué están sucediendo algunas cosas ahora con unos pueblos, como por ejemplo con el pueblo de Israel, con también los árabes o los descendientes. Podemos entender un montón de cosas según lo que la Biblia enseña. Amén. Pero hoy vamos a hablar algo breve sobre el libro de Nehemías, que se encuentra en el capítulo 2, y el versículo en particular que quiero compartir con ustedes es el número 4. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Toda esta introducción además para ayudarles a encontrar el libro. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y este es el título que puse a este breve mensaje. Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Vemos aquí que hay una pregunta del rey hacia Nehemías. Ahora vamos a ver brevemente qué hacía Nehemías ahí, qué rey era o al menos de qué reino. Y dice que el rey de repente le dice a Nehemías, ¿qué cosa pides? ¿Qué diríamos si normalmente nos preguntas? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué querés? Inmediatamente nosotros, si tenemos algo concreto, ¿qué hacemos? Lo pedimos, ¿no? Si nos pregunta el jefe de nuestro trabajo, ¿qué andas necesitando? Y un aumento de sueldo. No lo dudamos en un momento, tal vez, ¿no? O no sé, si trabajamos en una oficina o en un lugar, y no, estaría bueno que me cambies el sillón porque la verdad que me mata la espalda. Si nos preguntan, ¿qué querés? Es porque hay una petición y el rey se estaba enterando de esta circunstancia y le pregunta, entonces, ¿qué es lo que querés? Y maravilloso lo que hizo Nehemías en este momento. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Le pidió lo que necesitaba? No, ¿qué hizo? Entonces oré al Dios de los cielos. Esto me impactó. Cuando leí este libro nuevamente y este versículo es como que a veces sucede, hermanos, tal vez a usted le va a pasar. Está leyendo un pasaje que tal vez leyó muchas veces, pero de repente parece un versículo como que sale de la Biblia, ¿no? Y que es más significativo en ese momento. Y cuando dijo, entonces oré al Dios de los cielos. Y yo creo que ahí está la clave de nuestra vida cristiana. Ahí está la clave para que podamos ser nosotros realmente hacedores de la palabra de Dios. Está la clave para que podamos entender los tiempos. Está la clave para que podamos ser fieles, para que podamos realmente permanecer en el propósito y la voluntad de Dios. ¿En qué? Entonces oré al Dios de los cielos. Lamentablemente, muchas veces nos manejamos según nuestros impulsos, según nuestras necesidades, según lo que nos parece que es correcto, y entonces optamos por eso, ¿no?
no oramos al Dios de los cielos, sino que actuamos. Y si nos viene algo por delante, en vez de orar al Dios de los cielos, de hablar con Él, lo hacemos, lo tomamos, decidimos, avanzamos o nos quedamos. Bueno, hacemos un montón de acciones tantas veces, pero no oramos al Dios de los cielos. Y cuando vemos la historia, vemos que Nehemías en realidad tenía algo que era realmente legítimo, era muy bueno. ¿Cuántos conocen un poco la historia de Nehemías? Pocos. Bueno. Nehemías era un hombre que junto con el pueblo de Israel, luego de que habían sido tomados cautivos, estaba sirviendo en la casa del rey, pero no el rey de Israel, ¿no? Cuando nosotros leemos un poco arriba en el versículo 1, ahí dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes era el rey persa, o el rey de Persia. O sea que él estaba sirviendo en otro reinado porque estaban cautivos. Si usted ha leído alguna vez la Biblia, va a encontrar que el libro anterior a Nehemías hay otro libro que se llama Esdras. Esdras era contemporáneo de Nehemías aproximadamente, pero durante el tiempo de Esdras, Dios lo utilizó a él y a un grupo de personas israelitas para que restauren el templo de Jerusalén, porque no solo destruyeron la ciudad, sino que destruyeron también el templo a causa del pecado. Y en el tiempo de Esdras se reconstruyó el templo. Sin embargo, el pueblo de Israel seguía en parte sirviendo a Dios y en parte adorando a otros dioses, y los muros de la ciudad estaban destruidos. Como lo relata Nehemías en el capítulo 1, él se estremeció en su corazón cuando llegaron noticias de Israel. Dice: no, los muros están quemados a fuego, están derribados. Hay tristeza, hay angustia, hay dolor. Y esa era la situación que estaba imperando en Israel. Y él estaba en otro reinado. Algunos habían vuelto ya del cautiverio, pero la mayoría no, por dos razones. Una, porque estaban cumpliendo funciones como Nehemías a otros reyes, y otros porque se habían acomodado bastante bien. Nos está yendo bien. Estamos tranquilos, tenemos para comer, tenemos para todas las cosas. ¿Para qué vamos a volver a Jerusalén? Ahora resulta que Jerusalén era el lugar donde Dios los había establecido, donde su presencia se manifestaba, etc. Pero estos se habían acostumbrado al sistema, ya sea babilónico, o el del imperio persa, o el asirio, y estaban allí y convivían y no tenían ningún problema, convivían con el sistema. ¿Cómo nosotros podemos llegar a acomodarnos al sistema del mundo y no ir al encuentro de nuestro Dios como hacía Nehemías, que dijo: entonces oré al Dios de los cielos? Nos acostumbramos a vivir en el ritmo del mundo, a actuar como el mundo. Cuando digo el mundo me refiero a las formas que tiene el mundo, ¿no? Dice la Biblia también que en el último tiempo correrán de aquí para allá, ¿no? Y a veces nosotros nos encontramos también corriendo de aquí para allá, pero nunca nos detenemos a orar al Dios de los cielos. Así: no, pero si yo oré esta mañana cuando me levanté, oré anoche cuando estaba cenando, etc. No. Orar al Dios de los cielos significa hablar con Él y escuchar su voz, a ver qué Él dice, que qué tengo que hacer. Es muy distinto. Entonces, si yo fuera un poco más a lo profundo y dijera: ¿quién está hablando con Dios en este tiempo?, tal vez todos levantarían la mano. Y yo, si entonces le vaya a preguntar: ¿y qué te dijo Dios esta semana? No sé cuántos me responderían. Entonces yo te voy a decir: entonces no hablaste con Dios. ¿Verdad? O sea, yo puedo decirle: bueno, hablé con mi esposa, tantas cosas, ¿no? Quiero postre, por ejemplo, le dije anoche. Y me dijo: postre no hay. Y entonces yo tengo una respuesta, porque hablé con ella, ella me respondió, y yo estoy diciendo: anoche hablé con mi esposa, y ustedes me van a preguntar: ¿y qué te dijo tu esposa? Me dijo que no había postre. Tal vez estaba castigado por algo, no sé. Bueno. Ahora, si usted me dice que habló con Dios,
Y yo le pregunto, ¿qué te dijo Dios? Y me dice, no sé. Entonces permítame al menos dudar de que usted habló con Dios. Amén. Bueno, piénselo. Ahora, Nehemías estaba en esta circunstancia. Estaba en un imperio que no era el suyo. El pueblo de Israel hacía tiempo que ya había sido llevado cautivo. ¿Y qué hacía Nehemías ahí? Bueno, Nehemías era el copero del rey. ¿Qué era ser el copero del rey? El que lavaba las copas después que... No. Era un puesto de muerte o vida. Todos los días y varias veces al día él se jugaba la vida por el rey. ¿Por qué? El copero del rey era el encargado de probar las bebidas antes de que la pruebe el rey. Si Nehemías vivía, entonces el rey tomaba de la copa. Si se moría Nehemías, el rey descartaba eso. Lindo trabajo, ¿no? Y después nos quejamos de nuestro trabajo nosotros. Vení, Nehemías, tengo algo, vas a trabajar en el palacio del rey. ¡Fua! Impresionante. Qué nivel, Nehemías, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vas a probar todo lo que come, lo que toma el rey antes. Vas a comer de la comida del rey. Buenísimo. ¿Por qué? Y porque resulta que hay muchos que quieren matar al rey. Y pueden envenenarle la comida, envenenarle las bebidas. Y vos tenés que comer antes. Tenés que probar antes. Y si vos estás bien, maravillosamente todo, y el rey va a poder deleitarse del banquete. Ese era el trabajo de Nehemías. Bueno, por cierto, realmente importante, ¿no? Sobre todo para el rey. Entonces no era cualquier persona que podía cumplir esa función. Tenía que ser alguien realmente leal. Porque Nehemías mismo podría envenenar al rey. ¿O no? Tenía que ser alguien de suma confianza. Dice que Nehemías entraba y salía de la presencia del rey varias veces al día. Justamente por la función que tenía. Y había algo. Las personas que servían a los reyes en aquel tiempo tenían que estar siempre con el semblante impecable. Más bien con una sonrisa y con buen temperamento, por más de que el rey estuviera de mal humor y le dijera todo lo que le dijera, ellos tendrían que estar de buen semblante, alegres, dispuestos, etc. Y si el rey tenía ganas de que le cuente un chiste, le tenía que contar un chiste. No importaba todo lo que le pasara afuera, pero cuando entraba al lugar donde se encontraba el rey, tenía que estar 10 puntos, ¿no? Cosa difícil también. Y además tener que probar esa bebida. Esa era la tarea de Nehemías. Pero resulta que en cierta ocasión, en el versículo 2 del capítulo 2 de Nehemías, dice: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Qué pasó? No pudo disimular más. Entró a la presencia del rey y estaba triste. Tenía un pesar en su corazón por lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Estaba destruido el lugar donde el pueblo de Israel se relacionaba con Dios. Si bien el templo había sido restaurado, no así la comunión de Israel con Dios, porque seguían mezclándose con los paganos e incluso teniendo rituales paganos. Y cuando Nehemías escucha que la ciudad está destruida, que las paredes están rotas y puestas a fuego, le pesó en su corazón. ¿Qué le pesó en su corazón? No solamente una cosa nostálgica de la ciudad, sino que no se estaba buscando a Dios, sino que no había una búsqueda real a Dios, porque si eso ocurría, no estaría así la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Depende de cómo esté tu altar en relación con Dios, así va a estar tu vida hacia afuera también. Amén.
¿Qué veían los demás? Una ciudad rota, destruida, quemada. Bueno, faltaba la presencia de Dios. Y a Nehemías le pesó tanto en el corazón que no lo pudo disimular, y cuando entró en la presencia de este rey, el rey le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con la cara así? Porque no estás enfermo. Así que esto es una cuestión del corazón. Y dice: yo temí en gran manera, dijo Nehemías. ¿Por qué? Porque no podía. No podía entrar ni triste, ni de ninguna manera que él demostrara que había algo mal. Entonces él pensó: listo, llegó mi tiempo, voy a morir. Sin embargo, en el versículo 3 dice: y le dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él expresó, primero mostró su corazón quebrantado y después expresó la petición que tenía. Hermanos, nosotros podemos tener muchas peticiones, podemos tener un montón de situaciones tal vez que resolver además, o anhelos que tenemos en el corazón. Y a veces se nos presentan las posibilidades de alcanzarlo, como a Nehemías. Pero esta situación a él lo trajo no solamente por el quebranto de su corazón, sino porque Dios estaba haciendo algo en él. Cuando Dios comienza a hacer algo en tu vida con un propósito, entonces te va a hacer sentir carga por aquello que Dios quiere hacer. Entonces vas a empezar a sentir que tu corazón se empieza a estremecer como antes no se estremecía. Y ya no lo podés evitar. Cuando hay un verdadero llamado de Dios, no hay nada que nos detiene. Nehemías no podría haber entrado así a ese lugar. Y él lo sabía, porque lo más probable era que lo maten. Sin embargo, él entró resuelto. Si usted lee el capítulo 1, él oró a Dios. Y al final del capítulo 1, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a mi oración de tu siervo. De tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él oró a Dios y le dijo: Señor, no voy a ponerme más una máscara. No voy a poner cara de feliz cumpleaños cuando en realidad está pasando algo en mi corazón. Y dijo: Señor, me encomiendo en tus manos. Y dame gracia delante de aquel hombre. Aquel hombre era el rey. Entonces, no es que Nehemías actuó delante del rey y puso cara de triste, mirá lo que me... No, realmente se mostró tal como estaba. Dejó de actuar para demostrar lo que había en su corazón. Para sorpresa de Nehemías, en el versículo 4 que leímos al principio, el rey me dijo: ¿qué cosa pides? No lo mandó a matar, no lo encarceló, no lo echó de la función que cumplía, sino que le preguntó: ¿qué cosa pides? Ahora fíjense, Nehemías había orado a Dios para que tocara el corazón de este hombre. Él se demostró con el dolor que tenía en su corazón y expresó que estaba triste por su ciudad y por lo que estaba aconteciendo. Todo maravillosamente bien y lo que le había pedido a Dios, y además ahora el rey le dice: ¿qué cosa pides? ¿Por qué Nehemías no le pidió ir directamente a restaurar Israel? ¿Por qué? Porque primero oró al Dios de los cielos. Y ahí está la clave en nuestra vida cristiana. A veces estamos pidiendo cosas a Dios y nos aparecen en medio del camino y nosotros decimos: listo, es la respuesta de Dios. Y ahora, ¿no será que tenés que volver a hablar con Dios? Porque a veces cuando obtenemos lo que queremos, nos olvidamos de Dios y les damos la espalda a Dios.
podemos ver un montón de ejemplos en la Biblia de personas que hicieron eso. Tomaron la bendición de Dios y siguieron su camino, dándole la espalda a Dios luego. Sin embargo, aquí vimos a un hombre temeroso de Dios, que respeta a Dios, quiere decir temeroso, y le dice, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Imagínense, ahí estaba, en el lugar. Él esperaba que le diga, bueno, ahora vas a morir por tu actitud, ahora vas a ser encarcelado, etcétera, etcétera. No, le dijo, ¿qué crees? Y le dijo, un momento, rey, tengo que ir a hablar con mi Dios primero. Imaginemos la situación, la circunstancia. No sé, imagínese usted una propuesta que usted está pidiendo algo y de repente viene una propuesta que es maravillosa para usted. Y de repente, sin pensarlo en el momento, dice, sí, listo, perfecto, hago esto. Y ahora, en realidad lo que tenemos que hacer es, perfecto, muy bien, me encanta la propuesta. Tengo que consultar. Tengo que orar con el Dios de los cielos. A ver qué dice. Amén. Por eso yo le digo, una cosa es decir, bueno, yo oro, yo busco a Dios, etcétera, y otra cosa es hablar con Dios. Nehemías hablaba con Dios. No solamente hizo una oración, esa fue la oración de Nehemías, desesperado, angustiado, triste, con el corazón quebrantado, y fue y se presentó ante el rey y tuvo una respuesta favorable. Le preguntó, ¿qué querés que te haga? ¿Qué necesitas? Y él le dijo, espera que primero voy a hablar con Dios. Alguno de este tiempo le dirá, pero Nehemías, si había orado por eso, ¿por qué no lo agarró y listo? Porque primero hay que hablar con Dios. Hay que preguntarle a Dios hasta que Él responda. Porque si no, simplemente son nuestras expresiones de deseo, nuestras ganas de hacer esto, aquello o lo otro. Pero ¿qué dice Él? Ahora Nehemías oró al Dios de los cielos. Y entonces luego, dice el versículo 5, le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, pues yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. ¿Qué pasó acá? Simplemente ya era una osadía que él se presentara triste delante del rey. No solamente eso, sino que le pidiera ir a restaurar otra ciudad de otro reino, sino que ahora le dice, y dame cartas para que yo pueda pasar libremente por cualquier lugar, y otra carta para el que tiene la concesión del bosque, para que me dé toda la madera que yo necesito para construir. Y el rey se lo dio. ¿Y según qué? La benéfica mano de Dios. ¿Dónde estaba la clave? Si Nehemías en aquel momento, cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres que te hagas? Nehemías le dice, no, estoy triste por la ciudad y yo quisiera ir para hacer algo, tal vez le hubiese dado el permiso. Bueno, anda, Nehemías, que Dios te ayude. Sin embargo, él fue y oró a Dios. Y no solamente le dijo al rey acerca de su viaje y le señaló tiempo, sino que además le pidió madera, cartas para que pueda pasar libremente. ¿De dónde salió eso? De la charla que tuvo con Dios. Dice, primero oré al Dios de los cielos. Y oré entonces
al Dios de los cielos. Y Dios le dijo, anda, y cuando te presentes, pedile esto y pedile lo otro, porque yo ya toqué su corazón. Ahora, si usted no habla con Dios, no se entera de esto. Y después va a estar con, ay, mira lo que tengo, qué lindo lo que obtuve, Dios me dio esto. Y Dios dice, no, era mucho más, pero vos no hablaste conmigo. Te lo perdiste. Por no hablar con Dios. Muchas veces nos perdemos esa maravillosa bendición que Él tiene para nosotros. Y actuamos, simplemente actuamos. Y además decimos, no, porque yo oré a Dios y Dios ahora me lo dio. No, Dios tenía más para vos, pero no fuiste a hablar con Él. No escuchaste su voz. Pediste y nada más, pero no escuchaste todo lo que Él tenía. Cuando seguimos en el relato, dice versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No solamente eso, sino que Dios comenzó a respaldarlo. Es distinto tomar algo y simplemente seguir adelante porque es algo bueno. Sí, era bueno que le otorgaran el permiso de ir, pero era mucho más bueno que le dieran todos los recursos para reconstruir el muro. Y no solamente eso, sino que le dieran cartas representativas para que pudiera manejarse libremente, y si alguno se le oponía, tenía ejército con él. Ese es el respaldo de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos con Él. Si no, vas solo. Y después ahí encontramos soldados cristianos con esa canción tan triste y abrumadora. Cansado del camino. O escucha uno esa canción y se amarga la vida. Dice, no, dejo de ser cristiano. Todo sufrimiento, todo mal, un poco más dice, ay, ¿para qué soy cristiano? ¿No? Bueno. ¿Por qué? Porque hay dos formas de seguir a Dios. Hablando con Él o haciendo lo que nos parece bien a nosotros. Hay dos formas. ¿Querés disfrutar de tu vida cristiana y de tu servicio a Dios? Habla con Dios. Pero hablar de verdad con Dios. Orá hasta que Él responda. ¿Cuánto tiempo? Todo lo que sea suficiente. Acá no dice el tiempo en el que Nehemías se tomó para hablar con Dios. Simplemente está el relato, entonces oré al Dios de los cielos. Evidentemente no se puso a orar ahí ni nada, sino que él tomó un tiempo para hablar con Dios. Y luego, cuando Dios le respondió, se presentó ante el rey y le dijo, bueno, rey, quiero esto, me voy a ir tanto tiempo, necesito madera. ¡Fua! Primero tenía miedo de mostrarse triste delante del rey. Ya tenía miedo, porque tenía miedo que lo mate. Ahora, no solo se presentó, le dijo cuánto tiempo se iba a ir, le dijo que necesitaba madera, le dijo que necesitaba cartas para pasar libremente por todos lados. ¿Por qué? ¿Qué cambió en Nehemías? Su comunión con Dios. Escuchó lo que Dios le dijo, y entonces cuando Dios te dice algo, no te para nadie. Como decía el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no te llegarán. Y por supuesto, cuando leemos nosotros la historia más adelante, se empiezan a levantar otros. ¿No? Ahí leemos. Dice, pero yéndolo Sanballat Eronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Claro que vamos a tener oposición cuando nosotros queremos dedicar nuestra vida a servir al Señor, a escuchar su voz. Por supuesto que vamos a tener oposición, pero también vamos a tener victoria. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces oré al Dios de los cielos. Y Nehemías diría en otro momento, oí al Dios de los cielos. Por eso esa
Esa pregunta que una vez me hicieron hace unos años atrás cuando me preguntaron, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Me suena a esto también, ¿no? Porque la primera cosa inmediata que se me ocurre es decir, no, bueno, estoy sirviendo en la iglesia, estoy haciendo esto, estudios bíblicos, estoy también colaborando con el grupo de alabanza. No. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? No, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué está haciendo Él en tu vida, en tu corazón? Y es muy profunda esa pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Y la única manera de saberlo es hablando con Él. Porque Él nos va a decir, nos va a contar. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios? Pero ¿y cuál es tu forma de comunicarte con Dios? ¿No será una forma muy religiosa? ¿No será que Dios te ha hablado muchas veces y como no coincide con tus expectativas, lo rechazás? ¿Por qué Dios lo respaldó a Nehemías? ¿Por qué Dios no solamente tocó el corazón de Artajerjes para que lo dejara ir, sino que además le dio cartas de recomendación, le dio el pase libre para que vaya al bosque y le dieran toda la madera, le dio parte del ejército, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también hay un versículo en la Biblia que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Usted quiere recibir de Dios lo que está pidiendo? Sí, amén. Bueno, pero pida bien. Porque Nehemías recibió todo y mucho más todavía de lo que había pedido. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen el otro versículo que yo cité? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Termina allí el versículo? ¿Qué dice después? Para gastar en vuestros deleites. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque piden para gastar en vuestros deleites. ¿A qué se refiere? Cosas que a mí me hagan sentir bien, que me gustan, etc. Ahora, ¿por qué Nehemías recibió muchísimo más de lo que pidió? Porque él no pidió ni para gastar en sus deleites. Es más, hasta arriesgó su vida presentándose de esa manera delante del rey. ¿Para qué? Para que aquella ciudad sea reconstruida, restituida y también la relación de Dios con el pueblo de Israel. Cuando nosotros pedimos en función del propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros, Dios nos responde y nos da abundantemente y nos bendice mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Amén. Ahora y yo voy a ser un poco extremo con esto, si no está de acuerdo, medítelo. Cuando nosotros también pedimos algo, etcétera, y mucha gente pide muchas cosas, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ver con el propósito de Dios. Y a veces lo reciben y dicen, wow, Dios me dio esto. Yo me permito preguntarme, ¿será que te lo dio Dios? ¿Será que te lo dio Dios? ¿O te lo habrá dado otro para que vos te distraigas del propósito de Dios en tu vida? Yo les voy a contar. En cierta oportunidad, un personaje que aparece en la Biblia le dijo a Jesús, mira, todos los reinos de la tierra, si vos te postrás y me adorás, van a ser todos tuyos. O sea, no le cuesta nada dar algo para que una persona que tiene un llamado, un propósito de Dios, esté entretenida o que esté haciendo otra cosa distinta al llamado de Dios. Nehemías, ¿qué te vas a meter en ese lío? Ya que el rey te pidió, te preguntó, ¿qué querés? Y yo que Nehemías hubiera, y no me puede dar otro puesto, porque todos los días
Es un riesgo. Rey, todos te quieren matar porque era uno de los imperios más poderosos en ese momento. Entonces todos querían la cabeza de Artajerjes. No me podés dar otro puesto, te fui fiel tanto tiempo. Tengo un primo conocido por ahí que tal vez quiera el lugar. No pidió nada para él. Se metió en un lío. En un hermoso y maravilloso lío. Pero la mano de Dios estuvo con él. Entonces, hermanos, ojo, no todo lo que nosotros creemos bendición de Dios proviene de Dios. ¿Cuándo proviene de Dios? Cuando está de acuerdo al llamado de Dios para nuestras vidas. Esto sí, lo voy a desafiar. Lea toda la Biblia y vea cómo Dios siempre responde en función de sus propósitos, en función de sus llamados. Jesús les dijo a sus discípulos también otro versículo, y usted dice, pero hay otro versículo que dice, pidan todo lo que quieran y les será dado. ¿Está o no está ese en la Biblia? Sí, pero si usted lee anteriormente o el contexto dice, si guardan mis mandamientos, pidan todo lo que quieran y les será dado. ¿Qué está diciendo? Si hacen mi voluntad, entonces todo lo que pidan se lo voy a dar. Nehemías estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De que la ciudad estuviera restituida, que estuviera reconstruida. Entonces Nehemías tenía esa carga y según el propósito de Dios para su vida era que él dejara el lugar que tenía en ese momento y que se encargara de esto otro. Y tenía que enfrentar hasta su propia muerte, en principio. Ahora yo pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a servir a Dios? Dispuesto o dispuesta, ¿no? A servir a Dios. A veces ni siquiera queremos dejar nuestra comodidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Bueno, Nehemías estuvo dispuesto a morir. Y si usted lee después en su casa el relato, Nehemías llega a la ciudad y empieza a tener enfrentamientos con personas que no querían que se cumpliera el propósito de Dios. No solamente eso, sino que si usted lee, por ejemplo, más adelante, versículo 17 del capítulo 2 dice, les dije pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat aronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Qué es esto? Se burlaron y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuestas le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bueno, van a venir personas que te van a decir, no, pero no te conviene esto, te conviene esto otro. Sí, a la luz de los ojos de humanos, sí, tal vez. Pero ¿qué le respondió Nehemías? El Señor está con nosotros. Y dijeron, y ustedes no tienen ni qué meterse. No te metas con las decisiones que tomé con el Señor. Ahora, ¿cuándo nosotros somos como una nube sin agua? Ven que la Biblia habla de eso. Son como nubes sin agua que van de aquí para allá. No se refiere solamente al irse físicamente de aquí para allá, sino que se refiere en el pensamiento, en su fundamento. Son aquellos que no tienen una comunión verdadera, real y genuina con Dios. Entonces no saben muy bien en claro qué les dice Dios. Entonces están
Sopla un viento, vamos para allá. Sopla viento allá, vamos para el otro lado. Hoy una cosa, mañana otra, y siempre están esperando algo. No. Como predicaba el pastor Simón, y anoche lo repetíamos por YouTube, la clave está en conocer a Jesús. Pero si no hablas con Él, no le vas a conocer. Entonces siempre vas a tener grandes ideas, deseos, emociones que te van a llevar a hacer esto, a tomar decisiones, etc. Pero un día cuando estés delante del Señor, eso no va a servir para nada. Eso es basura. Entonces podemos hacer un balance, ¿no? De lo que va del año. ¿Cuánto tiempo va? Enero, febrero, marzo, 3 meses y algo. ¿Cuántas veces hablamos con Dios? Hablar con Dios. Bueno, cambio. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿No? Bueno, Dios habla de muchas maneras, pero hay que escuchar la voz de Dios. Ahí está la clave para tener más que éxito. Por eso decía Pablo, somos más que vencedores, más que vencedores. ¿Y cómo hacemos para ser más que vencedores? Hablando con Dios. A Nehemías, no solamente lo que pidió, sino muchísimo más. No te pierdas eso. Háblalo con Él primero. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Amado Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Por tu misericordia, por tu amor, por cada una de las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas, sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, Señor, esta salvación tan grande por medio de la sangre de Jesús. Ahora, Señor, en esta mañana estamos reflexionando, pensando, Padre, cuántas decisiones, cuántas acciones, todo lo que hemos hecho, Señor, ¿hemos hablado contigo antes? Hemos tenido en cuenta, Señor, para preguntarte, aunque pareciera que está justo tu respuesta, espera un momento, tengo que hablar con mi Dios. Y entonces cuando viene tu respuesta, Señor, trae aún mayor bendición, mayor riquezas espirituales, materiales si las necesitamos. Señor, ayúdanos, enséñanos que antes de dar un paso estemos completamente seguros de que es tu voluntad perfecta para nuestra vida. Eterno Dios, yo soy el primero en esta mañana y te pido perdón. Te pido perdón por tantas veces haber realizado cosas, haber tomado decisiones, Señor, sin hablar contigo. Y probablemente tal vez no me fue tan mal, pero seguro me perdí tantas bendiciones de tu parte. Pero seguro, Señor, me perdí, Señor, esa gracia maravillosa que tú derramaste sobre la vida de Nehemías para que las puertas se abrieran, para que tocara a un rey pagano que adoraba a otros dioses, pero de repente se conmovió y libremente dejó ir a Nehemías y le dio todos los recursos que necesitaba. Señor, ayúdanos, porque tú siempre piensas bien para nosotros. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Señor, pero cuando suceden cosas, Señor, ¿qué decisiones tomamos en el medio? ¿Qué hicimos, Señor, sin consultarte, sin hablarte, sin escuchar tu voz? Háblanos, Señor. Y yo sé que tú lo has hecho a través de tu palabra esta mañana.
que antes, Señor, de hacer cualquier cosa, primero te preguntemos a ti, hasta que tú respondas. Todo lo demás puede esperar, pero tu respuesta no. Tu respuesta es lo principal en nuestra vida, porque eso nos bendice. Y tú siempre llegas a tiempo, no llegas tarde, siempre llegas en el momento indicado con tu respuesta. Señor, en esta mañana yo te ruego que tú bendigas a cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, les hable y que podamos reconocer que muchas veces no hemos escuchado tu voz. Y hemos llamado bendición tuya cuando no era tu bendición. Y a veces nos hemos metido en problemas, Señor, en dificultades, por no consultarte, por no esperar tu respuesta. Señor, te pedimos perdón en esta mañana y te damos gracias por tu misericordia y tu amor, que hoy vienes con esta palabra y nos haces entender, nos haces ver, para que de aquí en adelante, Señor, escuchemos más tu voz, para que podamos acercarnos a tu presencia. Señor, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Y en esta mañana, si alguien ha venido con un problema de salud, si alguien está aquí en esta mañana, Señor, enfermo, o tal vez tiene otro tipo de situación que resolver en su hogar, emocional, económica, tal vez su problema laboral o de estudio, Señor, tú conoces la circunstancia de cada uno de los que están aquí. Señor, yo te ruego que extiendas tu mano de amor y misericordia, que tú, Señor, sanes, que tú libertes, que traigas, Señor, nuevas fuerzas, que abras puertas, Señor, pero tuyas, y cierra aquellas, Señor, que no están en tu voluntad. Padre bendito, en el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos se fortalezca en ti, y que aprendamos a ser como Nehemías, Señor, que ante la posibilidad de recibir algo, él dijo: momento, primero consultaré al Dios de los cielos, y lo que Él me diga estará bien, aunque tenga que enfrentar la muerte, aunque tenga que enfrentar un montón de oposiciones y dificultades, lo que Él me diga estará bien. Señor Jesús, bendice a mis hermanos, bendice cada familia representada aquí. Aquellos que no han podido venir, Señor, bendecimos a nuestro hermano Ángel, que se recupere pronto, Señor. Y aquellos también que están en problemas muy serios de salud, en esta mañana clamamos por sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté llegando allí donde se encuentren. Bendice también a los vecinos de este lugar, Señor. Que tu presencia, tu gracia y tu amor, Señor, estén tocando sus corazones y sus mentes. Señor, opera milagros. Sobre todo el milagro de un nuevo nacimiento, Señor. Que te conozcan a ti. Señor, te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.